Así es. Y como les habíamos adelantado, hoy tenemos con nosotros a Jaume Vives. Nació en Barcelona en 1992, estudió periodismo y hace 3 años fundó el periódico digital diario El Prisma. Con tan solo 23 años, pero con un corazón inconformista y determinado, el año pasado visitó un campamento de refugiados sirios e iraquíes en el Líbano. De esta experiencia nace el libro Viaje al horror del Estado Islámico. Este año, bajo el proyecto denominado Guardianes de la Fe, Jaume ha liderado una expedición junto con otros 6 compañeros universitarios donde han viajado a Irak con un objetivo: ayudar a los cristianos perseguidos y dar a conocer su realidad a través de un documental. Buenos días, Jaume, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, sé que estás muy liado, que acabas de llegar de viaje y veo, Jaume, que con 23 años has aprovechado muy bien el tiempo. Cuéntame cómo comenzó en ti ese deseo de ayudar a los cristianos perseguidos. Bueno, este deseo empezó hace más o menos 2 años y medio, 3 años, que en algunos medios, muy pocos, pero sí puntualmente, iban saliendo noticias, me iban llegando noticias de cristianos que estaban muriendo asesinados y que estaban teniendo que dejar sus casas, sus países, solo por ser cristianos. Entonces yo recuerdo que a mí esto me costaba creerlo. Yo pensaba que era la típica mentira de correr por WhatsApp, o los típicos correos que corren, que no sabéis si son verdad, si son mentiras. Entonces ya va pasando el tiempo y va cogiendo forma, gente importante empieza a hablar de ese tema, empieza a mostrar su apoyo a los cristianos, y entonces me doy cuenta de que sí, de que es verdad. O sea, que hay cristianos que, como decía, en otros libros muy acomodados, muy tranquilos, sin demasiados problemas, sin vivir una fe auténtica, sino pues bueno, como viviendo una fe accesoria, no algo de más a más. Pues hay gente que por su fe y que por Cristo está perdiendo sus casas, sus trabajos, la educación de sus hijos, incluso sus vidas y las de sus hijos. Entonces yo vi eso, lo comparé con lo que nosotros tenemos aquí, dije, caray, ¿no? O sea, gente que tiene todos motivos para decir no soy cristiano, dicen soy cristiano y mueren, y nosotros que no tenemos motivos porque lo nuestro es pues hacer el ridículo, pasar vergüenza, o que como mucho nos tiene el trabajo, cada día estamos diciendo no soy cristiano. Uh-huh. Eso es lo que me movió a ir allí, para ayudar a esa gente y también para despertarnos a nosotros. Claro. Y Jaume, veo que tú viajaste personalmente allí, creo que el año pasado estuviste en Líbano, ¿no? ¿Qué descubriste allí en ese campamento de refugiados? Bueno, en Líbano estuve dando vueltas por varias zonas de Líbano. Yo pensaba que los cristianos tenían campos de refugiados, y algunos sí tenían campos de refugiados, pero normalmente estaban en segundas residencias, porque claro, los campos de refugiados son mayoritariamente familias musulmanas. Al norte de Líbano coincide que son familias musulmanas, son familiares de los Estados Islámicos muchas veces, y entonces es como traer un problema para entrar en otro, ¿no? Entonces allí, digamos que fue una primera aproximación, y me costó tiempo entender lo que les había pasado, lo que habían vivido, cómo estaban viviendo. O sea, fui solo, entonces eso se nota mucho cuando vas solo. Había leído y me había documentado, pero igualmente vas muy cojo hasta que no lo conoces de primera mano. Desde el Líbano, digamos, empecé a entender un poco lo que esa gente había vivido. O sea, cómo esa gente lo había perdido todo, se había quedado sin trabajo, llevaban 3 años, porque muchos eran de Siria, la mayoría eran de Siria, llevaban 3 años sin trabajo, sin sus hijos poder estudiar, viviendo en condiciones lamentables. Y claro, a mí esto me costaba mucho entender, ¿no? Cómo lo habían perdido todo, por qué lo habían perdido todo, cómo están viviendo ahora, y cómo eran capaces, ¿no?, de explicarte lo que están viviendo ahora con una sonrisa. Y allí empecé a ver algo que luego en Irak se terminó de confirmar, ¿no? Y es cómo esa gente se ha abandonado por completo a los brazos del Señor, confía completamente, y te dicen, ¿no?, que nunca se han sentido abandonado. Y humanamente, lo natural es sentirse abandonado, porque han perdido casa, han perdido trabajo, llevan 3 años sin trabajo, sin hacer nada, y ves cómo te lo explican y con qué tranquilidad y con qué paz, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y te das cuenta. Y eso fue, digamos, una primera aproximación en Líbano, que era como una primera choque con la realidad, y luego en Irak, pues, gracias a Dios, pues he podido comprender mucho mejor, ¿no?, por lo que han pasado y por lo que están pasando. Jaume, creo que de este viaje nace tu tercer libro, Viaje al horror del Estado Islámico, pero ¿ya tenías idea de escribirlo o fue allí que surgió esta idea? No, en Líbano sí que tenía idea de escribirlo. De hecho, la mayor parte del libro está escrito en Líbano, o sea, está escrito en su libanés, y luego con algunas modificaciones, pues ya en España. No sabía si saldría. Yo dije, bueno, pues yo con las historias que me encuentre y tal, pues
si sale bien, y si no, pues también. Y luego en Irak sí que no iba con intención de escribir ningún libro, no tenía, porque íbamos allí a ayudar a un sacerdote y a hacer un documental, esas dos vertientes del proyecto, pero luego pues he vuelto a Barcelona y sí que pues, empezado a dar revueltas, y ahora sí que, sin tenerlo previsto ni pensado, he empezado a escribir una novela sobre lo de Irak. Uh-huh. Y en tu libro Viaje al horror del Estado Islámico, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Historias reales? Sí, o sea, es un libro, digamos, que son pequeñas cápsulas de información. Entonces hay desde testimonios de cristianos que lo han perdido todo y te explican cómo ha sido su vida, cómo están viviendo ahora, cómo es su relación con Dios, tanto de Siria como de Irak, aunque principalmente de Siria. Pero luego también hay pues historias que en la prensa fueron pues tuvieron mucho eco, ¿no? Las monjas de Malula, que eran las monjas ortodoxas. O sea, historias que en la prensa han tenido mucho eco, contadas por gente que las vivió en primera persona o que tenía un padre que las vivió en primera persona. O sea, digamos, también hay estas pequeñas cápsulas de información, ¿no? O sea, contadas las historias desde otra visión. Y luego también hay testimonios de libaneses, gente de Líbano, pues cómo ellos ven la situación, o gente que pues ha vivido en países musulmanes y te explican cómo es la situación de esos cristianos en esos países, cómo es la legislación para los cristianos y no cristianos en esos países. O sea, son pequeñas cápsulas que lo que intentan es hacer una radiografía de lo que ha pasado, ¿sí? Y sobre todo de cómo están viviendo ahora. Jaume, muy buenos días, soy Carlos Villanueva. Encantado de saludarte. Jaume, ¿tienes conocimiento de qué porcentaje de los refugiados que están intentando llegar a Europa y que los vemos frecuentemente en las noticias son cristianos? No, o sea, no tengo conocimiento de esto. Sí que sé que es una pequeña parte, por una cuestión de proporción. Uh-huh. En Siria, si no recuerdo mal, es el 4 o 5% de la población que es cristiana, uh-huh. Es un poco menos. En Irak es un 1%, entonces por una cuestión de proporción son muy pocos. De Irak había en 2003 más de 1 millón, bueno, desde el 2003 hasta el día de hoy han desaparecido más de 1 millón, y ahora quedan en el Kurdistán iraquí entre 250.000 y 300.000. Uh-huh. Bagdad, o sea, los cristianos iraquíes que han huido son casi, o sea, poquísimos. Claro. Jaume, ¿y a lo mejor de algunos cientos como mucho. ¿Por qué cree Jaume que solo se habla de los refugiados cuando han intentado entrar a Europa y quizá violentar nuestra comodidad? ¿Por qué crees tú que no se habla de los refugiados que están en otros países árabes, musulmanes, de alrededor? ¿Cuál crees tú que es la causa de que no se hable de esto? O sea, que no se hable de... O sea, el motivo esencial de por qué ahora se empieza a hablar de esto es porque ahora nos toca de cerca, es como con lo de París, como cuando nos toca de cerca, o sea, nos creemos que es verdad. Solo cuando toca de lejos y interesa, ya se preocupen de que nos toque de verdad. Si hay un tsunami en no sé dónde, o si pasa no sé qué en no sé dónde, pues interesa, pues ya se preocupan de que también nos toque de cerca. Pero si no, vivimos bastante ajenos a lo que no nos incumbe personalmente, a lo que no nos toca de cerca, vivimos muy ajenos. Además, yo creo que o sea, se habla de guerra, se habla de víctimas, se habla de refugiados, ¿sí? No se habla de persecución religiosa. Ajá. No se habla. Yo creo que no se habla de persecución religiosa no solo por malicia, que también puede ser que sea por malicia, sino por no entra, yo creo, en nuestros esquemas, uh-huh. Que mientras nosotros estamos apartando a Dios de toda la vida pública, de todo, le hemos apartado a Dios, pero de todos los sitios, de la cultura, de la historia, de la política, de la familia, no entra en nuestra cabeza que haya gente que esté muriendo por no querer decir, no, yo no soy cristiano y me convierto al Islam. Claro, la gente... No entra en nuestra cabeza que haya gente dispuesta a perderlo todo por Cristo. La sociedad debe de pensar, bueno, estos son muy bobos, ¿no?, por dejarse matar de esta manera. Claro. Uh-huh. O sea, yo, a veces yo, cuando estoy dando las charlas y explico algún testimonio de perdón, pues hay gente que pensaba, que no lo entiende y que se molesta y dice, pero ¿por qué? ¿Cómo puede perdonar? ¿Pero qué te puede pensar? Porque a lo mejor le han secuestrado a la hija. Claro. Y ella te dice que perdona a los que han secuestrado. O sea, queda un pozo, ¿no?, de lo que Europa fue, un pequeño pozo, ¿no? Unos pequeños principios quedan, pero ya muy diluidos. Entonces ya no entran en nuestra cabeza que esa gente, no, o sea, la gente te dice, no entiendo por qué han de morir, que se conviertan, aunque luego por dentro sigan
viviendo como cristianos. Uh-huh. Y esa es la mentalidad que hay, no en todo el mundo, evidentemente, o sea, no en todas las personas, de Dios, pero bastante generalizada. Uh-huh. Jaume, este año, bajo la expedición de Guardianes de la Fe, habéis viajado a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Yo quiero preguntarte, ¿por qué el nombre de Guardianes de la Fe? O sea, el nombre hace referencia, no a nosotros, a veces han equivocado, se han pensado que somos nosotros, no somos nosotros. O sea, el nombre hace referencia a esos cristianos allí que, con tal de conservar, con tal de guardar su fe, han estado dispuestos a perderlo todo, ¿no? Entonces son guardianes de la fe. O sea, por ejemplo, conocimos una historia que tenía, o sea, mucha relación con este nombre, aunque el nombre estaba decidido de antes, que eran unos cristianos, padres de familia, que a sus familias las mandaron a sitios más seguros, a un pueblo un poco más alejado del suyo, y el que había sido su pueblo, que había estado tomado por Estado Islámico y arrasado, pues ahora era su cuartel. Ellos eran los militares de su pueblo, que antes eran los vecinos solo. Y en ese pueblo hay de guerra, un frente de guerra, y lo que hacen es contener el Estado Islámico. O sea, gracias a que esos anteriormente vecinos, actualmente militares cristianos, están en ese frente de guerra conteniendo el Estado Islámico, en el pueblo de atrás, donde están sus familias, sus amigos, se puede seguir celebrando misa. Ese es un claro ejemplo, ¿no?, de los guardianes de la fe. Uh-huh. Y Jaume, ¿qué mueve tu corazón? Porque inviertes tiempo, inviertes dinero, veo que ¿cómo habéis podido haciendo una cena? Habéis recolectado dinero, porque para todo hace falta dinero para este proyecto, pero ¿qué mueve el corazón de Jaume? Hombre, pues Cristo, pero tendría que ser mucho más. O sea, siempre hay que tener más fe, siempre hay que rezar más, ¿sí? Pero el motor inicial, ¿sí?, aunque no siempre llegamos con toda la que me gustaría, por lo menos en mi vida, y es Cristo. Y eso es lo que lo mueve todo. Uh-huh. Y esta experiencia, Jaume, a nivel personal, ¿a ti cómo te ha cambiado? Me imagino que tu fe ha crecido. Sí, pero aquí hay una cosa, y eso es como, por ejemplo, ya este viernes me voy de ejercicios espirituales 5 días en silencio. O sea, yo sé que volver a ejercicios es mucho más cerca del Señor, sí, y ordenaré mucho más mi vida, pero al tiempo, pueden ser un mes, 2 meses, un año, esto se te va olvidando. O sea, la sociedad, digamos que no ayuda para nada, entonces todo va a la contra, digamos, y te hace correr mucho. Entonces, esas cosas sí que te ayudan, pero luego tú vuelves a la vida normal, a la rutina, y se te van olvidando. Entonces, por eso es importante no olvidar, y poco que puedes recordar lo que has visto, lo que has vivido. ¿Sí? Porque si no, o sea, evidentemente, pues tú vuelves viendo, pues, como con esperanza de decir, si esa gente, con todo lo que ha sufrido, o sea, te dice que nunca se ha sentido abandonada por Dios, ¿cómo el Señor me va a abandonar a mí? Si la gente te dice que sigue confiando en Dios, a pesar de todo lo que les ha pasado, eso te hace mantener la esperanza, ¿no?, de el Señor, cuando yo necesite, me dará la fuerza, porque de mí no nacerá, me dará la fuerza para confiar en Él, para seguir adelante. ¿Sí? Entonces, eso te da esa esperanza. Pero es importante no olvidarte de lo que has visto, de cómo lo has visto. Jaume, precisamente en cuanto a lo que has visto, ¿nos podrías contar 2 o 3 de las historias personales que más te han impactado, que más te han dejado huella? Hay una historia que a mí me parece muy bonita, y es la mayoría de sacerdotes, la mayoría de centros de desplazados, porque en Kurdistán son desplazados, porque Kurdistán es Irak, pero la mayoría de centros de desplazados donde viven los cristianos, digamos que los responsables son sacerdotes. Ahí hay muchísimo respeto por los sacerdotes. Y hay una historia que a mí me pareció increíble, ¿no?, porque la mayoría de cristianos quieren marchar de Irak, pero casi nadie puede. Entonces, las únicas personas que sin demasiado esfuerzo podrían marchar de Irak y venir a Europa o a Occidente, o América, donde fuera, son sacerdotes y las monjas. Y deciden quedarse allí, ¿sí?, vivir como su gente y morir con su gente. O sea, cuando las ONGs se han ido, cuando los gobiernos marchan, los únicos que se quedan es la iglesia. Hay una historia de un sacerdote que el 10 de junio, que es el día que el Estado Islámico tomó la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, pues ese sacerdote estaba en Mosul. Tuvo que huir y lo perdió todo. Y huyó a Karakoy. Karakoy es la ciudad cristiana más grande de Irak. El 6 de agosto, 2 meses después, el Estado Islámico va a Karakoy. Y la gente de Karakoy huye y lo pierde todo.
Y este sacerdote tiene que volver a huir y perderlo todo. Y llegue a Erbil, donde nosotros fuimos. Y cuando llega a Erbil, en vez de decir, ya he tenido que huir 2 veces y perderlo todo 2 veces, me voy a Europa, me voy a donde sea, a descansar, a despejarme, se pone al frente de un centro de desplazados, ¿sí?, que no es un centro cualquiera, es el más grande de Irán. 500 contenedores de mercancía, 10 personas por contenedor, o sea, 5.000 personas. Y no solo se queda, sino que tiene que estar al día 15 y 20 horas trabajando para que a 5.000 personas no les falte ni agua potable, porque allí no hay agua potable, no les falte comida, la electricidad no falla, porque si la electricidad falla, no hay aire acondicionado y en esos contenedores no se puede vivir, o sea, el calor es sofocante, no se puede ni respirar. O sea, que no solo se queda, sino que trabajan de 15 y 20 horas con una sonrisa para que a 5.000 personas no les falte de nada. Impresionante, ¿no? Y a nivel de familias, anónimas, ¿no? Que hayan sufrido en sus carnes este tipo de persecución. Por ejemplo, hay un por contarles, hay un testimonio de un veterinario que era de Karakosh también, y él te explica, ¿no?, como en Karakosh pues tenía de todo. O sea, tenía un buen trabajo, tenía dinero, tenía casas, tenía coches, bueno, no le faltaba de nada, tenía 5 hijos. Y él nos dijo literal, antes en mi vida tenía de todo, no me faltaba de nada, tenía casas, coches, dinero, trabajo, ¿sí?, pero no tenía tiempo para Dios, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Uh-huh. Y nos dice, ahora que lo he perdido todo, estoy mucho más cerca de Dios que antes. Uh-huh. Además, cuando este vecino marchaba de su casa, su vecino musulmán le llamó y le dijo, que sepas que me he quedado con tu casa y que me he quedado con tu coche. Y él le dijo, bueno, muy bien, que Dios te bendiga, gracias. O sea, luego ves pues el testimonio de un padre que el día 6 de agosto de 2014 en Caracol, por la mañana murieron personas, y fueron las únicas que murieron. Entonces murieron porque estaban desayunando en un patio de una casa, Estados Unidos lanzó una bomba y cayó en ese patio. Y murió pues el hijo de 10 años de una familia con la que nosotros estuvimos y con la que hablamos. Uh-huh. Qué tremendo, y nos contaba el padre, o sea, cómo había muerto pues su hijo, un amigo de su hijo, y una chica mayor, amiga de un hermano de su hijo. Y la serenidad con la que te explicaba cómo había muerto, la entereza que tenía el padre, a explicarte eso. Nosotros estábamos alucinados. La madre todavía seguía llorando, la abuela también, ¿no? Pero les preguntamos, ¿no?, si estaban enfadados con Dios. Coño, nos han matado a un hijo, pues, no, o sea, sería comprensible, ¿no? Uh-huh. Entenderlo de esta manera. Y te dice que no, que Dios es enfadado con Dios. Que Dios es amor, paz, misericordia, y que el que ha hecho esto es Dios. No es Dios, sino Estado Islámico. Que es tremendo, ¿no? Que parece que a la vista de testimonios como los que tú nos cuentas y que has podido comprobar y certificar, a veces las discusiones de nuestros gobernantes parecen hasta ridículas, ¿no? Me refiero por la situación convulsa que vive la política de España y que apasiona muchas veces las conversaciones de los bares y de las cafeterías y de las tertulias, y sin embargo hay lugares del mundo donde gente sencilla, gente anónima, solamente por ser creyente, por ser cristiano, está sufriendo, pues bueno, poniendo a riesgo su propia vida, ¿no? ¿Tú qué crees que podrían hacer nuestros gobernantes, Jaume, por los cristianos perseguidos? ¿Crees que podrían hacer algo? Hay una cosa, o sea, me acuerdo cuando hace unos meses, con un amigo fuimos a Madrid para hablar con Monseñor Emil Nona, que es el arzobispo de los caldeos de Mosul, o sea, uno de los últimos cristianos en huir de la ciudad desde que el 10 de junio fuera tomada por el Estado Islámico. Y le preguntamos no qué podían hacer los políticos, sino qué podía hacer un católico de Barcelona, si un seminarista de Barcelona, de hecho me preguntó un seminarista, qué puede hacer un seminarista por esa gente. Y la respuesta, ¿sí?, no solo para hacer esto, sino que nos sirve a todos. Nos dijo, primero, rezar. ¿Sí? Lo segundo, vivir la fe de forma valiente y coherente allí donde Dios te ha puesto. Y nosotros le preguntamos, ¿qué podía hacer alguien de aquí por ellos? ¿Sí? Rezar y vivir la fe de forma valiente y coherente. ¿Sí? Y luego, evidentemente, entra, pues, eso es una guerra, ¿no? Pues hay que ir allí militarmente, pero hace poco escuché una conferencia, leí una conferencia de un filósofo francés muy buena, que se llama Fabrice, que decía, no es una guerra
o sea, que vayas a ganarla tú por tener más armas. O sea, no es que ahora Francia diga vamos a atacar allí y si ellos van, pues nosotros tenemos más armas mejores y ganamos la guerra. El problema no es ese. El problema es qué sociedad tienes tú, el Occidente. Pues sociedad. Y esa sociedad a lo que te puede llevar, sí, es a que una cosa atractiva delante de este pudridero que dice Juan de Prado, el pudridero europeo, pues es irte allí. Irte allí y hacer allí la Guerra Santa o quedarte aquí y hacer aquí la Guerra Santa. ¿Sí? El problema es qué tipo de sociedad tenemos nosotros, qué les estamos ofreciendo a nuestros jóvenes. ¿Qué continuidad va a haber después, no? Claro, o sea, también os leí otro artículo también un poco en la línea, ¿no? O sea, los jóvenes no han nacido para jugar a la PlayStation. Claro. ¿Sí? Han nacido para ser radicales, pero radicales en el buen sentido, sí, en el de volver a las raíces, en el ser auténticos. Entonces, esa sociedad te propone el civismo, esa moderación, esa cosa que es tibia, eso no atrae a ningún joven. O sea, estamos creando sociedades líquidas, sociedades muertas, ¿no? O sea, podridas. Entonces, muy vacías, muy vanas. Acabar con el programa de allí antes de que termine, o sea, hay que refundar, ¿sí? Hay que salvar lo que queda aquí. Entonces será fácil acabar con eso. Pero si no, no va a servir de nada. Claro. Jaume, antes de terminar, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que el Islam es todo igual o hay un Islam moderado y otro extremista? O sea, el Islam es tan grande que no es todo igual, evidentemente. Es decir, para empezar hay diferentes sectas, ¿no? Pues está el chiismo, está el sunismo, luego dentro del chiismo está hay diferentes sectas. Y hay diferentes interpretaciones de cómo se tiene que aplicar la ley islámica. Dependiendo de cada secta, incluso dentro de cada secta también hay diferentes interpretaciones. Y que es verdad, tanto en el chiismo como en el sunismo, ¿sí? Las interpretaciones que hay, o sea, muchas veces atentan directamente contra la dignidad de la persona. No directamente, o sea, no solo los suníes, o no solo el wahabismo, que es el de Estado Islámico, el de Arabia Saudí, sino también Irán, por ejemplo, también Siria, también Pakistán, también Egipto, India. O sea, es verdad que habrá musulmanes que sean gente de paz, gente bellísima, y las hay, y cristianos, muy desgraciados, eso sí, pero sí que es verdad que en el Islam hay una tendencia natural, ¿sí?, a la guerra. Hay una tendencia natural a la guerra. O sea, el mismo Mahoma, cuando empezó en la Meca, era un líder espiritual, nadie le hacía ni caso, ¿sí?, le seguía a su familia y poco más. Y es que, o sea, de esa época lo que quedan pues son una serie de escritos, ¿no?, que hablan de la yihad interior, son más artículos de paz, digamos, pero ya luego cuando se va a Medina y ya se convierte en un guerrero, en un líder político, militar, luego vuelve a la Meca, arrasa contra todos los que no lo habían seguido cuando él estaba en la Meca, y allí ya todo se recrudece y ya no habla de la yihad interior, sino que habla ya de la yihad exterior, de la guerra santa, del infiel, de acabar con el infiel. Entonces, sí, son sus últimos escritos los más peligrosos, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa? Que claro, se podría justificar, ¿no?, decir, el Islam es una religión de guerra y de paz, ¿no?, porque tiene tanto una como otra, ¿no? Pero claro, luego hay una ley que se llama la ley de abrogación, que lo que hace es, ante dos versículos contradictorios, ¿no?, porque ya no se puede hacer, hay un principio de la filosofía que es el principio de la contradicción, pero acaso no puede ser a la vez. Entonces, una ley que dice que ante dos versículos contradictorios, pues el que se aplica, digamos, el que prevalece, es el más nuevo. Es decir, el Islam de Medina. Claro. ¿Sí? El de cuando Mahoma era un líder militar, un líder político. Si no me equivoco, Jaume, tú has dicho que la yihad o el Estado Islámico no es una herejía del Islam, sino que es la consecuencia. Yo creo que es la consecuencia, mira. El otro día había un documento interesante de cómo, o sea, cuando empezó la primera cruzada, los musulmanes ya hacía 300 años, 400 años, 500 años que habían empezado a invadir ciudades, zonas de Europa. Y para esa fecha que empezó la cruzada, ya más de media Europa era musulmana. O sea, es una cosa que ya viene muy de los inicios. No es una cosa... O sea, el Estado Islámico tendrá sus orígenes, a lo mejor no en el propio Islam, a lo mejor los orígenes del Estado Islámico están en Occidente. Podría ser eso. Pero el hecho es que esa actitud, esa forma de
de hacer ya es muy anterior a Estado Islámico y es muy anterior, ¿sí? De hecho, también los comienzos del Islam. Hasta hablando del año, empezó en el 6 y el 7, pues años 600, años 700, años 800, que es cuando todas las invasiones musulmanas, que es casi cuando empiezan a hacer el Islam. O sea, que es una cosa que ya viene muy detrás. No es una cosa que no tenga nada que ver con el Islam y que siempre ha habido unos cuantos radicales que han empezado a... Es una cosa que va muy ligada al Islam. Uh-huh. Jauma, tú como creyente que has visto in situ, has estado allí, has comprobado con tus propios ojos, lo que muchos cristianos están viviendo, ¿qué mensaje nos dejarías a los cristianos de Occidente? Bueno, hay una frase del padre Douglas, que no lo digo yo, lo dice el padre Douglas, y dice: católicos, cristianos, despertad, wake up. Uh-huh. Y eso es lo que... O sea, y no solo eso. O sea, uh-huh. Hay una cosa, y es lo que decía antes, ¿no? Para nosotros muchas veces la fe es una cosa abstracta, Cristo es una cosa abstracta, una cosa teórica, una serie de ideas, una serie de normas, una cosa que cuando nos desacogemos y cuando no. Y para esa gente Cristo, sí, es algo vivo, algo real, algo concreto. O sea, concreto como sus casas, como concreto como pueden ser sus hijos. Y como es tan concreto como eso, aun con sufrimiento, pierden todo eso con tal de no tener que perder a Cristo. Entonces, que eso es una llamada, ¿no?, a pedir al Señor que nuestra fe crezca, ¿sí?, y que para nosotros Cristo sea algo real, algo vivo en nuestro día a día, no una teoría, una cosa que tal, ahora voy a rezar, no, algo que estructure, que vertebre nuestras vidas. Y para eso hay que pedir más fe. Para que el Señor configure nuestras vidas y sea algo concreto en nuestras vidas. No sea, sí, yo rezo esto, rezo lo otro, tal, no sé qué, tal, y si el Señor ahí me ayuda, no es teoría, necesito algo concreto. Uh-huh. Tenemos una oportunidad ahora para ver cómo nuestros hermanos lo es, y si en nuestros hermanos lo es, en nosotros podemos serlo. Uh-huh. Jauma, Guardianes de la Fe tiene nuevos proyectos en breve. Por ahora, si Dios quiere, en enero aproximadamente saldrá el documental, que es un documental precioso. Ya hemos sacado a día de hoy 2 trailers, ¿sí?, anticipando un poco lo que será el documental, y en enero, si Dios quiere, saldrá el documental. Entonces, por ahora, esta es la idea que tenemos, ¿no? O sea, terminar el documental para dar a conocer esta situación tanto en España como en Europa y en el mundo entero, o sea, diferentes idiomas, etcétera. Luego nos gustaría volver a Irak y proyectar ese documental en los diferentes centros de desplazados, para que ellos vean su historia reflejada en ese documental. Y luego, este verano, también, pues, algunos de los que fuimos y más gente, queremos volver a Irak, no ya a hacer un documental, a lo mejor sí que hacer algunas historias, pero sobre todo al servicio de los sacerdotes que están ayudando a esa gente, ¿no?, a lo que nos piden. Uh-huh. Pues Jauma, desde aquí aplaudimos estas iniciativas, enhorabuena, que sigáis adelante, vale la pena y bueno, que sigamos viendo proyectos como este que tanto se necesitan en todo el mundo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por tu tiempo, Jauma, que sé que es poco, y espero que, bueno, dentro de un tiempo podamos hablar de nuevo aquí en Nuevos Comienzos y nos sigas contando nuevos proyectos. Un placer. Hasta pronto, Jauma. Muchas gracias. Pues era ese testimonio